Bienvenidos amigos de OVNI Radio a una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Nuestro tema de hoy son los misterios del sur. No sé si se los dije, pero yo soy fan de la Patagonia. No sé muy bien por qué. Antes de conocer esta región de mi país, ya me gustaba el nombre. Después, cuando la conocí, me enamoré perdidamente y creo ella me correspondió, brindándome inspiración, aventura, emociones. Una y otra vez vuelvo a visitar esos rincones mágicos donde habita el misterio. Siempre hay algo nuevo por ver, por indagar, por descubrir. Este programa nace del deseo de compartir mi experiencia patagónica con ustedes y que su lectura los lance a la ruta de ripio, o al sendero entre montañas, o a los ríos de hielo. Voy a leerles dos relatos que pertenecen a mi libro online, Viento en la piel, Patagonia en el alma, y que están basados en hechos reales. El primero de ellos se llama Barco hundido. Un barco abandonado es un templo. Guarda la sal de los mares, amores de todos los países, historias de náufragos. El barco cuya historia voy a contar es hoy un barco hundido, vale decir, un templo submarino. Su casco se ha cubierto de algas. Los peces recorren sus camarotes, antaño habitados por melancólicos pasajeros, y bailan frente al timón, preguntándose dónde está el capitán. El monte Cervantes tenía 160 metros de eslora y hacía la ruta Buenos Aires, Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia, llevando a lo más granado de la sociedad argentina y chilena en viaje de negocios o placer. Naufragó 2 veces, por lo cual algunos lo conocen como el Titanic argentino. Pero me estoy adelantando. El 15 de enero de 1930 partió en un nuevo viaje y luego de sus 3 escalas habituales se dirigió a Bahía Yendegaia. Pero el día 22, cerca del faro Les Éclaireurs, su quilla se rajó al colisionar contra el fondo rocoso. Rápidamente se inundaron las bodegas y la fila inferior de camarotes. La proa se elevó, la nave se inclinó a babor y comenzó a hundirse. Cualquiera puede imaginar las escenas de desesperación a medida que el mar helado invadía el interior del barco y los pasajeros corrían de un lado al otro buscando escapar. El piso se inclinaba cada vez más y la vajilla se desmoronaba de las mesas, mientras rodaban las sillas y el elegante piano de cola comenzaba a deslizarse como si una mano invisible lo empujara. Por suerte, esto no ocurría en alta mar, sino cerca de la costa. El capitán logró llevar el barco hasta los islotes de Les Éclaireurs y allí lo encalló, posibilitando la evacuación de los pasajeros y tripulantes en botes salvavidas. Pocas horas después, el buque de carga Vicente López llegó en respuesta al SOS, socorrió a los náufragos y los transportó a Ushuaia. En aquel tiempo, la ciudad más austral del mundo era apenas un pueblo de 800 habitantes, con una sola pensión y 4 camas libres para unas 1.550 personas entre pasajeros y tripulantes. Desbordado, el pueblo les ofreció albergue en casa de familia, en depósitos y hasta en la cárcel de Ushuaia, cuyo patio fue techado para recibirlos. En un gesto de nobleza inesperada, los presidiarios donaron la mitad de su ración de comida a los náufragos. Esta hospitalidad duró una semana entera, hasta la llegada de la nave Monte Sarmiento, que llevó de nuevo a los pasajeros y tripulantes a Buenos Aires. Entretanto, en el barco encallado se produjeron numerosos saqueos, según atestiguan las crónicas de la época.
cámaras de fotos y alhajas desaparecieron de los equipajes recuperados. Se atribuyó la culpa a los tripulantes. Una comisión de pasajeros demandó a la empresa sin resultado. Esa misma comisión hizo grabar una placa en agradecimiento al pueblo de Ushuaia por su generosidad. 50 años después del naufragio, en 1980, volvieron a reunirse en aquella ciudad los sobrevivientes para conmemorar lo que para ellos resultó una aventura. Y en esa reunión circularon historias. La que yo quiero relatar ahora se refiere al capitán Theodor Dreyer y su misteriosa desaparición. Porque de todos los embarcados, él solo no fue visto más, ni vivo ni muerto. Muchos suponen que se hundió con el barco tras salvar a los pasajeros y tripulantes, a la manera romántica de algunos cuentos, donde el capitán permanece en cubierta haciendo la venia, mientras el barco se sumerge y lo tapan las olas. Otros piensan que se fugó y alcanzó la costa de la isla Navarino. Y otros aún relacionan su desaparición con un incidente ocurrido durante el salvataje de los pasajeros. Mientras eran embarcados en los botes salvavidas para llegar a los islotes del Eclaireur, uno de los botes volcó, cayendo todos sus ocupantes al agua. Algunos no sabían nadar y empezaron a ahogarse dando gritos de desesperación. Pero en este trance fueron empujados hacia los islotes sin que al principio se diesen cuenta de quién los ayudaba. Pensaron que eran delfines, que a veces se ven en la zona y suelen ayudar a las personas a punto de ahogarse. Pero luego vieron a sus salvadores. Eran niños rubios de apenas 8 o 9 años. No era el momento de hacer preguntas, sino de ponerse a salvo, y así lo hicieron todos los caídos del bote. Por su parte, los ocupantes de otro bote salvavidas relatan que un niño rubio abordó la embarcación y guió a los remeros para evitar los escollos que la ponían en peligro. Nadie sabe de dónde salieron esos niños providenciales. Se supone que eran hijos de pescadores, con experiencia en el mar. Cuando llegó al rescate el barco Vicente López, todos los pasajeros y tripulantes se apresuraron a embarcar en el rumbo a Ushuaia. Algunos afirman haber visto entonces al capitán Dreyer en la cubierta del Monte Cervantes, hablando con los niños. Nunca más fueron vistos, ni uno ni otros. Al día siguiente, el barco dio una vuelta de campana y su interior quedó completamente inundado. El resto es apenas historia. Buzos profesionales, contratados por la compañía de seguros, se sumergieron buscando el cuerpo del capitán, pero nada hallaron. Desconsolada, la viuda de Theodor Dreyer ofreció recompensa por información sobre su esposo, sin obtener resultado alguno. Andando el tiempo, en 1954, la empresa argentina Salvamar inició la tarea de recuperar el Monte Cervantes. Se calafateó la rajadura del casco y se inyectó aire comprimido a los camarotes, logrando así reflotar la nave. Un remolcador y 2 barcos de apoyo la venían arrastrando, pero faltando solo 1 milla para llegar a Ushuaia, el casco del Monte Cervantes se volvió a rajar y la nave se hundió, esta vez definitivamente, a 100 metros de profundidad. El segundo relato que voy a leerles está basado, como el anterior, en un hecho real, aunque a algunos parezca imposible. Pero quienes vienen siguiendo nuestro programa, creo que a esta altura ya se van dando cuenta de que lo imposible no existe. Mi fuente es un artículo periodístico aparecido en Zapala Info el 7 de septiembre de 2016.
El relato se titula Cuidado con el monstruo. Yendo para Bariloche, paramos en Puente Picún-Leufú. En la guantera de mi auto guardaba un artículo de diario sobre un hecho insólito ocurrido recientemente en dicha localidad. Zapala Info, 7 de septiembre de 2016. De no creer, en Picún-Leufú aseguran que llovió carne. Un caso que sorprende, asusta y plantea interrogantes. Familia de Puente Picún-Leufú asegura que llovió carne del cielo. La comunidad de Picún-Leufú se encuentra conmovida desde el día martes a las 17:30 horas, luego de que una vecina del lugar, que se encontraba en el interior de su vivienda, cercana a la barda, comenzara a sentir en el techo una seguidilla de impactos, lo que le hizo presumir que lo que caía era granizo, aunque interiormente le llamaba la atención que el cielo se encontraba despejado. Al salir de su vivienda, la vecina quedó impactada y sorprendida, dado que observó mucha sangre y cientos de trozos de carne esparcidos en una franja considerable, la cual abarcaba diversos árboles, la propia vivienda, la misma barda y el techo de un vivero. En forma inmediata se dio aviso al jefe de la comuna, quien se acercó al lugar para observar lo ocurrido y a posterior dar aviso a las autoridades policiales. Precisamente, Dirección de Seguridad Interior, Fiscalía Zapala, a cargo de la doctora Ferreira, personal de criminalística y brigada de investigaciones, se encuentran trabajando en el lugar, también sorprendidos por lo ocurrido, cercando el lugar para realizar los respectivos peritajes. Los trozos de carne que se pudieron rescatar, dado que la mayoría fueron ingeridos por los perros que habitan el lugar, fueron enviados a Neuquén para que sean analizados y poder determinar el origen de los mismos. La situación es tan extraña que tanto para los lugareños como así también las autoridades policiales, todo hace presumir que los restos de carne llovieron desde el cielo. Pero lo llamativo es que ningún vecino sintió el ruido de un avión o avioneta el martes, minutos después de las 17 horas. Todo un misterio sin precedentes lo que ocurrió en Puente Picún-Leufú. Acabo de leerles textualmente el artículo periodístico aparecido en Zapala Info y cuyo recorte me llevé conmigo en mi reciente viaje al sur, porque quería enterarme de qué se sabía en la zona y qué me podían decir los lugareños al respecto. Saqué el diario de la guantera y me lo puse bajo el brazo, mientras caminaba despacio hacia la comisaría de Puente Picún-Leufú. Adentro había dos policías tomando mate. Buenos días. Soy colaborador del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Dije sin faltar a la verdad. Me gustaría hacerles algunas preguntas sobre un suceso ocurrido acá hace poco. Por toda explicación, les mostré el artículo del diario, ilustrado con fotos de la carne llovida del cielo. El más viejo de los dos se puso de pie y se acercó al mostrador. Yo soy el comisario. ¿Qué quiere saber? Mucho gusto. Bueno, en primer lugar quisiera preguntarle el nombre de la vecina sobre cuya casa llovió la carne. La señora se llama Isabel Yáñez. Acá todos la conocen, es muy buena gente. ¿Podré hablar con ella?
El comisario vaciló unos momentos. En la ciudad, la respuesta estereotipada a mi pregunta sería: no estoy autorizado a darle su dirección. Pero en los pueblos patagónicos, la gente abandona las fórmulas burocráticas y vuelve a ser gente. Si quiere, yo lo acompaño hasta su casa. Es acá cerca. Muchas gracias por su amabilidad. El comisario terminó de tomar su mate, se calzó el arma reglamentaria y sin más nos pusimos en camino. La zona es rural, con caminos de tierra y granjas aisladas unas de la otra. El aire de la mañana era tan frío que podía cortarse con un cuchillo. Yo estuve dándole muchas vueltas a este caso, dijo de pronto el comisario, y nadie me saca de la cabeza que esa era la carne del monstruo. Quedé sorprendido unos momentos sin comprender a mi interlocutor. ¿Cuál monstruo? Ese que aparece y desaparece, el monstruo del lago. ¿Se refiere al Nahuel Huapi? Acá en todos los lagos se aparecen esas bestias, y así como aparecen, desaparecen en el aire. Pero esta vez algo pasó, y la bestia se despedazó en el cielo. No le entiendo bien. ¿Usted cree que el Nahuelito vuela? El Nahuelito o el Huechulito, llámelo como quiera, porque también aparece en el Huechulaque. No vuelan, aparecen, nadan, dejan su estela en el agua y después desaparecen. Pero ¿por qué lo relaciona con la carne que llovió? ¿No lo entiende? La carne apareció de la nada, como el monstruo. Tiene las mismas propiedades mágicas. Yo lo miré unos segundos, siguiendo su razonamiento. La carne se materializó porque pertenece al monstruo, respondí. Exacto. Pero esta vez apareció descuartizado. ¿Quién lo mató? Yo qué sé. Habíamos llegado a la granja de la señora Yáñez. Aplaudimos, siguiendo la costumbre del campo, además de gritar un sonoro ¡Ave María Purísima! A lo lejos sonó la consabida respuesta: sin pecado concebida. Y una mujer, en su cuarentena, se acercó a nosotros. Buenos días, patrona, saludó el comisario. Acá el amigo quiere conversar con usted sobre la lluvia de carne. Mi nombre es Demetrio, intervine. Escribo para el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En realidad escribo porque sí y ocasionalmente publico una nota en ese diario. Mucho gusto, señor. ¿Acá cayó la carne? Hice un gesto amplio con las manos, abarcando el paisaje. Sí, señor. Yo estaba en el vivero cuando sentí como granizo. Salí a ver y había carne tirada por todos lados. ¿No estaba dentro de su casa? No, estaba en el vivero. ¿Sobre su casa cayó también? Sí, sobre la casa, el vivero y todo el campo alrededor. ¿Puede calcular cuántos metros a la redonda? Mi marido dice que fueron como 100 metros. A la pucha. Nosotros quedamos bastante mal después de eso. Para mí es algo diabólico. Entonces yo le pregunto, ¿y la carne cómo era? Me dice, no tenía huesos. Era carne magra, con poca grasa. Se la comieron los perros y los caranchos. Yo le pregunto, ¿usted la probó? No, ni loca. Nosotros no la comimos. Entiendo. ¿No creen que algún vecino pudo esconderse y tirar esos trozos de carne por ahí? Yo no sé cuántos kilos eran, pero era mucha carne fresca para andarla tirando. Acá la gente es pobre. ¿Oyó pasos afuera? Nada. Solo la carne cayendo sobre el techo. Tin, tin, como si fuese lluvia. Muchas gracias, señora Yáñez. Ha sido usted muy amable.
Gracias a usted, señor. Adiós, patrona. Nos vemos. Subí al auto y reemprendimos el viaje a Bariloche. Nos alojamos en una posada con vista al lago Nahuel Huapi, y confieso que cada tanto espiaba por la ventana por si veía aparecer el monstruo. Pero el Nahuelito, según su costumbre, no hizo acto de presencia. Pensé en la loca teoría del comisario de Picún Le Fou. No podía tomarla en serio, pero al mismo tiempo no existía ninguna explicación racional a lo ocurrido. ¿Y si la locura tiene su lugar en las leyes naturales, como lo tiene en la mente humana? ¿Y si el caos convive con el orden en nuestro universo? Después de todo, hay fotos y videos que muestran al monstruo. El mito no carece de evidencia documental. Lo imposible se hace carne para probar una vez más el viejo adagio de Shakespeare. Hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que vuestra ciencia supone. Iba a leerles solo 2 relatos, pero veo que tenemos tiempo, así que van 2 relatos más de Yapa, de este libro online que se llama Viento en la piel, Patagonia en el alma. El que voy a leerles ahora se refiere al cuero del agua, que muchos lo consideran una leyenda, y como de costumbre las leyendas no son tales, hay avistamientos reales de este monstruo que parece salido de una pesadilla. Mi relato se llama Voces. Estoy solo a orillas del lago Mascardi. El agua tiembla por momentos, erizándose como una piel de gallina. Pequeñas gotas bailan sobre la superficie, levantadas por el viento. A tal punto me he compenetrado con la naturaleza que siento un escalofrío en el corazón. Luego vuelve a ponerse liso como un espejo. Entonces retomo mi contemplación de los reflejos del paisaje. Montañas ondulantes, nubes sin volumen y árboles líquidos, de copas verde oscuro. Afino el oído y escucho voces. No sé a quién pertenecen, son voces del lugar. El cuero me llevó. Yo jugaba en la orilla con mi hermano, mamá estaba lejos. Vino esa manta negra flotando hasta donde estábamos. Parecía inocente, pero de pronto me envolvió y me llevó al fondo. Yo grité y grité y nunca más pude volver. Estaba parada sobre una tabla. Era de noche. Algo negro se movió debajo. Yo salí disparada y no volví más a caminar por ese muelle. Era oscuro, brilloso. Tiene garras todo alrededor, como un cuero de oveja o de vaca, sin cabeza ni patas. Se arrastra despacio hasta llegar al agua y desaparece. No sé si piensa, solo espera a que alguien lo pise. Entonces se enrosca alrededor y lo lleva al fondo del lago. Es la maldad en estado puro. Mata sin pensar, pero de algún modo sabe que hace daño. Si te agarra el cuero, no contás el cuento. Te vas derecho al infierno. Yo lo vi una vez. Era una mancha negra en el agua. Un pájaro flotaba cerca, era una gaviota. La mancha se acercó despacio, parecía una sombra o un reflejo. Cuando se encontraron, hubo un movimiento raro en el agua y la gaviota desapareció.
Una ráfaga barre las voces y restablece el silencio. Miro la cumbre nevada del Cerro Catedral. Detrás el cielo se ha nublado y empieza a llover. De los árboles cuelga una baba verde que agita el viento, como un triste adiós a las almas hundidas en el lago. Y yo me digo, el hombre mata ovejas y vacas para comer. No queremos asomarnos a los mataderos, donde cada día se producen escenas de horror. A los ojos de estos animales somos la quinta esencia del mal. Tal vez los cueros de las víctimas resucitan para vengarse de nosotros, armados por el odio. Ojo por ojo, diente por diente y uña por pezuña. La Patagonia es una región fecunda en misterios. Los casos extraños crecen ahí como hongos. Voy a leerles un relato más para cerrar el programa de hoy. Este se llama La tumba de Patoruzú. Estaba anocheciendo. Disminuí la velocidad y estacioné el auto en la banquina. Recuperé la campera del asiento de atrás y comprobé que estuviese el celular en el bolsillo. Al salir del coche, sentí el viento en la cara, como una invitación a la aventura. En el horizonte se erguía mi objetivo, un cerro simétrico, similar a una pirámide truncada. En Caleta Olivia había oído referencias a esta elevación, que los lugareños llaman la tumba de Patoruzú. Me habían dicho que era un volcán extinguido, pero a la primera mirada descarté tal hipótesis. Es una simple barda, como tantas en la Patagonia, aunque muy perfecta. La cima es una inmensa roca plana, similar al Teocalli de las pirámides mayas. Me dirigí a buen paso hacia ella, atravesando un alambrado. Apenas tenía tiempo de alcanzarla antes que se hiciera de noche. Pero al otro día tenía una actividad programada en Puerto Deseado, así que esa era mi única oportunidad de explorar la tumba mentada del cacique, cuyas aventuras leía de chico. Para quienes no lo sepan, Patoruzú es un personaje de historieta, creado en la década del 20 por Dante Quinterno. Dueño de inmensas estancias en la Patagonia, cuando iba a Buenos Aires paraba en el hotel de un francés, junto con su padrino Calavera y un hermano de corta edad, pero enorme, llamado Upa. Nunca entendí por qué los personajes de cómic tienen familias tan inverosímiles. La historieta se publicó por décadas y caló hondo en el imaginario argentino. Ahora yo iba a ver la tumba inexistente de un personaje imaginario, y aún así apuraba el paso para no perdérmela. Al fin y al cabo, Patoruzú vale más para mí que cualquier cacique tehuelche. A la media hora de andar, llegué al pie del cerro, cuya altura es de 116 metros. Por la cara este no se podía subir, ni por la norte ni por la sur, pues la inmensa losa de piedra que lo corona termina en paredes verticales. Por suerte, la cara oeste permite acceder a la cima sin dificultad. Tropezando con las piedras en la oscuridad, avanzando a tientas, llegué a la cima y pude vislumbrar el mar allá a lo lejos, brillando bajo una luna rojo oscuro acostada en el horizonte. La cinta de la Ruta 3 era visible con sus autos fugitivos proyectando un haz de luz por delante. Desde aquí podía oír rolar los grandes neumáticos de los camiones con un trueno distante, desligado de ellos. Mi atención pronto se concentró en la pequeña meseta donde me encontraba. En el borde sur distinguí un túmulo de piedras planas,
coronado por un monolito en forma de una rústica letra P, la inicial de Patoruzú, evidentemente. No se conformaron con bautizar el cerro en su honor, también erigieron la tumba del cacique. Bien. Palpé el monolito en la oscuridad, pero la selfie resultaba lamentable en tales condiciones de luz y renuncié a ella. Simplemente me quedé viendo las estrellas y la gran luna amarilla que subía sobre el mar. Al desviar la vista hacia el centro de la meseta, percibí una fosforescencia en el suelo, muy tenue y fría. ¿Qué será? Di unos pasos cautelosos, pues en la soledad todo parece amenazante. Cuando llegué junto a la fosforescencia quedé boquiabierto. Estaba viendo una silueta humana, perfecta, como esas que traza la policía en una escena del crimen. ¿Qué hacía en medio del desierto? De puro perplejo me sentía asustado y miré a mi alrededor por si alguien me vigilaba. Pero no, estaba solo. Volví a examinar la figura, un poco más sereno. Parecía trazada con polvo de azufre u otro mineral similar, ligeramente fosforescente. También debía haberse agregado a la mezcla resina vegetal, que le hacía adherirse a la superficie pétrea de la cima. A diferencia de las siluetas dibujadas a tiza por la policía, esta parecía espolvoreada alrededor de un cuerpo acostado en el suelo, como se hacía patente por el polvo esparcido entre los dedos abiertos. Me hacía recordar a la cueva de las manos, no lejos de aquí, donde se introducía la mezcla en la boca y se la escupía sobre la roca, con la mano puesta sobre ella para obtener un negativo. El único problema para aceptar esta técnica era el tamaño de la figura. Me tendí sobre la silueta, acomodando mis pies sobre los de ella y las manos sobre las suyas. La silueta excedía cada uno de mis dedos por una falange entera. Marqué el lugar donde llegaba mi nuca con una piedra y me incorporé. A la luz del celular vi que la piedra ocupaba el lugar del ombligo de la silueta. Concluí que el hombre sobre el cual se trazó debía medir 2,70 metros. ¿Demasiado? Ahí estaban los viejos testimonios de navegantes sobre gigantes patagones. Tal vez no exageraban después de todo. Pero, ¿por qué trazar una silueta aquí? Los indios no solían hacer eso. Quienes erigieron el monolito en forma de P querían que se viese desde abajo. Difícilmente hicieran algo invisible para todos de día, cuando el polvo lumínico no se diferenciaba de su entorno. Incluso ahora, de noche, hacía falta muy buena vista para distinguir la silueta. Las fotos que saqué con mi celular ni siquiera la registraban. Entonces, ¿quién? ¿Para qué? Una idea cruzó como rayo por mi mente. Se trataba de un entierro en efigie. El polvo que marca la silueta tal vez eran las cenizas de un cacique, mezcladas con un mineral fosforescente y resina vegetal como fijador. El hombre sobre cuyo cuerpo acostado se espolvorearon las cenizas debía tener la misma estatura del difunto. Así, las cenizas conservarían eternamente la silueta del cuerpo vivo. Figura y restos del indio, todo en uno. Esta solución también explica el nombre del cerro. Quien lo bautizó vio de noche la silueta anónima, sin volumen ni espesor, como un dibujo en el suelo. ¿Qué mejor que atribuirla a un personaje de historieta? Para el caso, el indio Patoruzú, símbolo de la Patagonia. Emprendí el regreso al auto, a tientas por el desierto. Atrás quedaba la tumba grandiosa del antepasado Aoniken, de cara al cielo. Aquí termina nuestro programa, pero no el misterio. ¿Qué presencias gravitan aún sobre los valles recónditos de los Andes?
Busquen la respuesta en la canción de las cascadas, cuando la primavera acelera el deshielo. O interroguen a los profundos y larguísimos truenos que recorren los glaciares. Ellos saben, pero no cuentan con palabras humanas. Hay que afinar el oído, y más el espíritu, para entender. Cuando seamos uno con la naturaleza, podremos comprender al fin las voces de la tierra. Amigos de OVNI Radio, espero que les haya gustado el programa de hoy. Hasta pronto.